Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Queridos hermanos, queridos oyentes que hoy nos escuchan, aquellos que están empezando a conectarse, hoy los quiero invitar a la palabra de Dios. Esa carta que le envió el apóstol Pablo a la iglesia que está allá en Filipo, a la iglesia de los filipenses. Los invito al capítulo número 1, versículo número 21. Vamos a leer ese solo versículo para que el Señor hoy nos hable a través de esa palabra maravillosa. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Filipenses 1, capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, qué palabra tan maravillosa. Una palabra de bendición, una palabra de vida que Dios hoy nos ha regalado, que fue escrita a la iglesia de Filipos, y hoy esa palabra también es para nosotros. El apóstol Pablo les decía a la iglesia, les dice a ustedes y me dice a mí también, que para nosotros el vivir debe ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que da la vida al que no tiene. Cuando no estamos con Cristo, estamos en el camino de muerte. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando andamos con Él, cuando caminamos con Él, tenemos la certeza de que vivimos. Y eso nos lo demuestra a través de la sanidad que Él hace en nuestra vida, a través de la sanidad de nuestro corazón. Esa sanidad espiritual que Él va realizando en cada uno de nosotros, nos va dando vida a través de sanar nuestro corazón. Él es el que nos puede dar vida, queridos oyentes, solamente Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente, para mí el vivir es Cristo. Cristo es la vida. Sin Él no podemos tener vida, amados oyentes. Él es el que sana tu corazón, Él es el que te sana las dolencias, Él es el que sana aquello que está ya en lo más profundo de tu corazón, haciéndote daño, aquello que te aleja de Él, de ese camino perfecto, de ese camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese camino por el cual todos debemos caminar, porque es el camino de vida. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar al Dios Todopoderoso. Y nosotros en nuestro andar, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era nuestro andar anteriormente? Era un camino de perdición, un camino de muerte. Pero hoy Dios nos ha traído al camino de la vida. Asimismo, el apóstol Pablo pudo decir claramente allí, ¿cuál fue su andar? ¿Cuál era el caminar de él anteriormente de la conversión a nuestro Señor Jesucristo, de seguir este camino de vida? Él, allá en Hechos capítulo 9, verso número 1, dice que él, respirando aún amenazas, perseguía a la iglesia para asolarla. Él quería acabar con los cristianos. Ese era el camino que él llevaba, matar a los cristianos, destruirlos, porque según él creía, eso era lo correcto que estaba haciendo, porque estaba trabajando en beneficio de Dios. Y le tuvo que salir nuestro Señor Jesucristo al encuentro cuando iba camino a Damasco, y ese resplandor de luz lo rodeó a él. Le apareció nuestro Señor Jesucristo para hacerlo volver al camino realmente, al camino de Cristo. Y vemos que en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él
cayó al suelo. Así también nosotros, mis hermanos, estábamos caídos. Creíamos que estábamos en el camino correcto, en el camino de la bendición. Creíamos que éramos bendecidos en ese camino, pero estábamos errados porque ese camino es el de muerte. Creíamos que íbamos bien en ese camino, pero estábamos totalmente equivocados. Así como estaba el apóstol Pablo, errado en perseguir a la iglesia, en destruir la obra de Dios, y le tuvo que salir el Señor Jesucristo al encuentro. Saulo, cuando eso se llamaba Saulo, todavía no tenía el nombre de Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a Jesucristo? Yo soy Jesús. Cuando cayó a tierra, que lo rodeó ese rayo de luz, que quedó ciego, porque a los que ven son cegados, ¿qué pasó allí? Cayó de rodillas delante del Señor. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que tú y yo caigamos de rodillas delante de Él y que lo reconozcamos a Él como Señor. ¿Qué quieres, Señor, que tú hagas en nuestras vidas? ¿Qué quieres, Señor? Digámosle hoy a nuestro Padre Eterno, digámosle hoy a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quieres que hagas con nuestras vidas? Y Él tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Cambiar esta vida para mejorar esta vida que llevamos, queridos hermanos. Él quiere toda la audiencia que me está escuchando hoy, los que se están conectando por primera vez. Él quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Por eso Él hoy ha permitido que tú te conectes a través de esta emisora, a través de esta plataforma virtual, para que escuches la palabra de Dios. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia que decía que el camino verdadero era el camino que él llevaba. Pero vamos a ver que ese era un camino de muerte. ¿Tú en cuál caminos quieres andar? ¿En qué caminos quieres andar? ¿En el camino de la muerte o en el camino de vida? Dios nos habló, nos dejó escrito en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que Él ha puesto a los cielos y a la tierra como testigos y les ha dicho: te he puesto el camino, te he dado la vida y te he dado la muerte, te he puesto la bendición y te he puesto la maldición. Te aconsejo que escojas la vida. Y el Señor hoy a través de su palabra nos está aconsejando que escojamos el camino de nuestro Señor Jesucristo, que es camino de vida. Para muchos, ese no es el camino. Para muchos no han entendido todavía porque el mundo, las cosas de este mundo los tienen enceguecidos. Las cosas de este mundo los tienen fuera del camino y tienen la mente embotada. No han podido recibir a Jesucristo, pero Dios, a través de su poder, a través de la fuente poderosa del Espíritu Santo, quiere tocar tu corazón, quiere tocar tu mente para desembotar esa mente y hacer que tú puedas entender que el camino verdadero se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el verdadero camino. Por eso debemos decir, para nosotros también, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Entonces, vemos que hay dos caminos. Está el camino de la vida y está el camino de la muerte. El camino de la muerte es aquel camino espacioso, aquel camino que no te restringe en nada. Puedes andar libremente por él. ¿Y cuál es ese camino? Lo que hay en la tierra, todo lo que te muestra este mundo, como los deseos, la vanagloria, el querer títulos terrenales, el querer honores aquí en la tierra, el querer que tengas hartos honores, que tú seas el que crezcas acá en la tierra, seas grande en la tierra. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere de nosotros que nos humillemos delante de la presencia de Dios para que nosotros verdaderamente llegásemos a ser grandes delante de Él. Cuando tú y yo nos humillamos
Así como se humilló el apóstol Pablo, enseguida se humilló y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa es una acción de humillarse, una actitud de humillarse delante del Señor, reconocerlo inmediatamente que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Y hoy nosotros estamos invitados a la presencia de Dios, a seguir el camino de la vida. Pero para seguir este camino necesitamos pasar un proceso. Necesitamos estar dentro de un proceso muy específico, como lo tuvo que vivir el apóstol Pablo, como lo dice en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todas las cosas que nosotros vivimos aquí en la tierra, aquellos que ya se han entregado al camino del Señor, aquellos que están viviendo y que van de la mano del Señor, ellos hemos tenido que pasar una serie de pruebas. Y por eso el apóstol Pablo decía que lo que le había sucedido había redundado para el progreso del Evangelio. Redundar quiere decir que había rebosado. Entonces eso había rebosado para que él progresara. Asimismo, cada prueba que nosotros pasemos va en beneficio del progreso de la palabra del Señor, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de llevar esa palabra con denuedo a las naciones, aquellos que están necesitados, aquellos familiares, aquellos vecinos. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor hoy, querido pueblo de Dios, que hoy nosotros podamos entender que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos hallar la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera riqueza. No buscar riqueza en este mundo, porque esas riquezas en este mundo son inciertas. ¿Sabe cuáles son las riquezas? Las riquezas que nos ofrece Dios allá en los cielos. Esos tesoros son los que nosotros debemos anhelar. No desear lo que la tierra brinda, lo que este mundo brinda, porque esta estancia en la tierra, esto es pasajero. Pero lo que vamos a vivir en la eternidad con Cristo es eterno. Eso es lo que tú y yo debemos procurar obtener. Debemos procurar buscar esa presencia, ese gozo, esa paz. Y el apóstol, en la carta del Evangelio de San Juan, el apóstol San Juan, en el capítulo 16, verso 33, nos dejó escrita esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. ¿Saben, mis hermanos? Mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿saben quién nos da esa paz verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vivimos para Él, para llevar su palabra, ¿qué es vivir en Cristo? Sino servirle con gozo, con regocijo, con denuedo, con amor, cuando vivimos. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, no importando el momento que estaba viviendo, que él estaba en prisión, estaba preso en Roma. Allí estaba preso el apóstol Pablo. Y desde allí animaba a la iglesia. ¿A qué? A que estuvieran buscando esa intimidad, ese gozo, ese regocijo. Él no le importaba estar preso, él no se echó a morir porque estaba en la cárcel, no se echó a morir porque estaba pasando ese momento difícil, sino por el contrario. Ese momento era el que él aprovechaba para dar esa palabra a los que estaban allí a su alrededor, aún a los guardias romanos, aún al rey de allá de Roma, a todos, porque para eso le escogió nuestro Señor Jesucristo, porque él le dijo a Ananías, el que estaba en Damasco, aquel que impuso las manos sobre el apóstol Pablo para que recobrara la vista.
a ese mismo, cuántas cosas tenía que padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no hemos padecido esas cosas como las ha padecido Él, pero para llegar a ese reino celestial debemos pasar unas pruebas, debemos ser probados. Así como se prueba el oro, así como se prueba la plata, nosotros también debemos ser probados, amados hermanos. Por eso no debemos preocupar cuando vienen diversas pruebas, cuando vituperan, cuando hablan de ti. No te preocupes por eso. De nuestro Señor Jesucristo, el Creador, el que hizo todo, el que nos da la vida, hablaron, que no hablen de nosotros. No nos debemos preocupar por esas cosas. Y lo que sí nos debemos preocupar es por agradar a Dios, andando en ese temor reverente de Él, andando en el camino verdadero, en ese camino que lleva a la salvación, a un reino celestial. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor nos dice que Él es la paz. Cuando lo recibimos a Él y cuando andamos en ese camino verdadero, recibimos ese fruto tan maravilloso que es la paz. Recibimos ese gozo. Esos son los frutos que da un verdadero cristiano, una verdadera persona que ha escuchado la palabra de Dios y por fe la ha recibido. Esa persona que ha recibido esa palabra se arrepiente. Por eso el Señor quiere que nosotros vayamos y nos esforcemos y nos preocupemos por buscar ese arrepentimiento, que nos arrepintamos de todo aquello con que hayamos podido ofender al Señor. Y nos convirtamos verdaderamente a Él. No nos convirtamos a medias. O no le sirvamos al Señor a medias, porque a veces le queremos servir a medias. El apóstol Pablo, desde allí de la cárcel, él todo su tiempo y toda su fuerza le dedicó para servirle desde allí. Y cuando estuvo libre, eso visitó, igual que nuestro Señor Jesucristo, que no descansaba ni de día ni de noche llevando la palabra. A eso nos llama el Señor. Si queremos vivir en Cristo, llevemos ese mensaje. Llevemos, ahora que estamos en ese encierro, enviemos ese mensaje, conectémonos a nuestros vecinos, hablemosles la palabra del Señor. Porque la palabra es la que nos da la vida, la palabra es vida. Porque conoceréis la verdad y la palabra que es la vida es la que nos liberta del pecado. Y la verdad nos hará libres. Somos libres verdaderamente cuando tenemos esa fe en Jesucristo. Y hoy el Señor nos ha llamado a ser libres, a romper las cadenas, a que nos entreguemos completamente a Él. Démosle ese primer lugar. No seamos mezquinos con Dios. Si Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el tiempo, nos ha dado el hálito para poder respirar. Queridos oyentes, querida iglesia, lo que el Señor hace con nosotros de darnos ese aliento, de sanarnos de nuestras enfermedades, eso debemos agradecerlos. Cada mañana debemos estar agradecidos y servirle a aquellos que han sido llamados a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No debemos servirle más a media. Este momento, este tiempo de encierro, es momento para nosotros reflexionar, y ahora que Dios nos dé otra oportunidad de poder congregarnos, ya no le saquemos más excusas, que le voy a trabajar medio tiempo. Ponemos en primer lugar al esposo, a la esposa, al nieto, a la nieta, le sacamos unas cantidades de excusas para el Señor. ¿Y dónde está el verdadero amor? ¿Dónde está ese vivir en Cristo? Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, lo dijo el apóstol Pablo. Y muchos dicen también que para ellos y para mí también el vivir es Cristo. Y a veces nos da pereza, nos da sueño, nos da cansancio, no queremos ir a la iglesia y vemos que sale una pequeña nube y va a llover y por eso no vamos. Vemos que está haciendo calor y no vamos. Nos llegó una visita inesperadamente y no vamos. Y decimos que amamos al Señor. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí estamos amando verdaderamente a Dios? ¿Sí le estamos dando ese primer lugar a Él, el que Él se merece como Dios, como Creador, como nuestro Salvador, como aquel que nos sacó de allá del fango, nos sacó del lodo, nos limpió? Y así le pagamos nosotros a media.
¿Será que el Señor no nos paga completo a nosotros? ¿Será que el Señor no nos da ese empleo? ¿Será que el Señor nos da esa sanidad? ¿Cuánto no vale una sanidad? Usted va a un hospital y le vale hasta 30 millones una sanidad de una enfermedad complicada que usted tenga, 30, 40, 100 millones, el Señor no te cobra nada. Y sin embargo, no queremos, ponemos excusas para Dios. Es momento de despertar y darle ese primer lugar a Dios, darle ese primer lugar a Jesucristo, dáselo, porque en Él hay salvación. En primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Entregado a la obra, entregado a la misión que le encomendó el Padre, de día y de noche. Sufría por los enfermos, padecía por aquellos que estaban hambrientos, no quería dejarlos ir con hambre, les multiplicaba los peces, los panes. Esa es la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos, que vayamos a aquel necesitado, a aquel hambriento, a aquel sediento, tanto de la palabra como de las necesidades. Porque si tú tienes con qué ayudarlo y lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Dio pan al hambriento, dio comida a aquel que estaba en ese momento con hambre, que no había comido en varios días. Él lo sació de pan. Lo sació más que todo, más que de pan, de la palabra. Las multitudes iban, lo seguían por donde quiera que él iba, porque él llevaba una palabra de vida, una palabra de salvación, una palabra llena de amor, una palabra que los reconfortaba a ellos. Nunca habían oído hablar un hombre de esa manera. Una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que era más cortante que toda espada de dos filos, que mostraba, que desnudaba a todo aquel de lo que hacía, de lo que estaba viviendo. Les mostraba a aquellos escribas, doctores de la ley, cuán errado estaba, que ellos no tenían misericordia. El Señor vino y tuvo misericordia en nosotros, y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Si tú y yo queremos vivir como Él, misericordia, ten misericordia de tus hijos, encamínalo por el camino del Señor, encamínalo por la verdad, ten misericordia de tu vecino, ora por él, clama a Dios por él, por esa sanidad. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos misericordia. Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe que tu vecino necesita ser sanado. Dios sabe que tú necesitas ser fortalecido espiritualmente, pero debes pedirle, y pedirle con fe, pedirle por tu vecino, pedirle también por tus seres queridos para que se conviertan, pedirle que Él está presto a escuchar, porque los oídos del Señor están atentos a las oraciones de sus hijos, porque Dios ama a sus hijos. Y si tú verdaderamente quieres andar en ese camino, vivir como Cristo, debes andar como Él anduvo y vivir para Cristo, haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no más de ponerle barreras, obstáculos a llevar el mensaje, a llevar esa palabra, de llevar esas buenas nuevas de salvación a todos los hambrientos, a todos los necesitados, de decirle que hay un Dios vivo, un Dios todopoderoso que está obrando con gran poder, que Dios se ha manifestado grandemente en nuestras vidas, que Él vive, no como muchos piensan que Él murió y que ya no vive, ¿verdad? Jesucristo está vivo, vive y reina. Él está a la diestra del Padre. Él vive y reina por los siglos de los siglos, y Él es el Salvador. Y no hay otra manera de llegar al Padre sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no quieren perder su vida. Muchos no quieren ir a un templo, no quieren buscar ese momento de oración. Prefieren dedicarlo a la televisión, telenovelas, películas, en estos tiempos. Y este tiempo el Señor lo ha dejado es para
reconciliarse con la familia de la tierra. Y eso es lo que nosotros no hemos podido entender todavía. Este momento es para vivirlo en Cristo, en todo tiempo, en todo lugar. Un momento de unidad familiar, un momento de unidad de iglesia, que a través de estas plataformas virtuales estemos conectados siempre. ¿Para qué? Para poder entender, para poder comprender y para que Dios nos enseñe cada día más a andar en sus caminos. El que haya, muchos no quieren perder esta vida, esta comodidad, no quieren salir de esos lugares donde están cómodos, no quieren dejar, muchos no quieren abandonar el alcohol, no quieren dejar su vida pecaminosa, de deseos, de mundanidad. No quieren dejar esa vida. Pero dice el Señor que el que haya su vida, la perderá. Como sea esa vida y no quieran dejar, la van a perder. Porque debemos saber que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Él está allí a la puerta. Pero el que pierda su vida, el que le dedique estos últimos tiempos o el tiempo que Dios le ha dado aquí terrenal que le falta y lo dedique a Dios, la ganará. Tiene para ti preparada una corona de vida, una corona para todo aquel que la quiera recibir. Dios te tiene tu corona de vida. Él no obliga a nadie, Él no se la va a colocar a la fuerza, solamente tú debes disponerte y decirle: Señor, yo anhelo tener esa corona de vida para vivir contigo en una eternidad, pero para vivir con Él en esa eternidad tenemos que comenzar a vivir aquí en lo terrenal, caminar de la mano de Jesucristo y andar como Él anduvo, para no perder esa corona de vida. Entonces, veamos que la palabra del Señor nos dice que a través del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice el morir es ganancia? Porque si vivimos en Cristo, como ya les dije, vamos a continuar una vida en la eternidad con Él, con nuestro Padre Celestial. En una vida donde no habrá tristeza, no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, porque estamos con Él. Para eso Él nos ha enviado, para que aquí nosotros vivamos esa vida, una vida a la plenitud, pero con nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo debe andar? ¿Cómo debemos andar? En Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser como Dios, ni cosa como o que aferrarse, sino que se hizo siervo, se hizo hombre, y padeció y obedeció hasta la muerte. Él fue obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Dios muchas veces, como instrumentos suyos, nos usa, y usa a algunos de una manera extraordinaria. Qué maravilloso que Dios use a sus siervos, a su pueblo. Pero a veces nos creemos que ya estamos listos para ir a un reino celestial, pero nos llenamos de vanidad, de cosas. Y miren, vea que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser, sino que se hizo siervo, como hombre padeció. Y muchas veces nosotros, cuando Dios nos regala algo, cuando Dios nos usa, nos creemos mucho más que los demás y miramos a nuestros hermanos como poca cosa. Y el Señor Jesús dijo: el que quiera ser grande tiene que hacerse como el último, como el siervo, como el más pequeño. Ese será verdaderamente grande en el reino de los cielos. Y hoy, mis queridos hermanos, Dios nos pide la humildad. Él se humilló. Dios quiere que tú y yo nos humillemos. Eso es andar en Cristo, en la humildad. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, que es un fruto, que por eso se conoce el cristiano, cuando muestran esos verdaderos frutos. Pero hay algunos hermanos que todavía nada de esos frutos de mansedumbre,
no se les puede decir, no se les puede hacer un llamado de atención, una pequeña corrección, porque se ofenden, ya no soportan que los llamen, se van de la iglesia, se van de la presencia de Dios y dicen: Señor, para mí el vivir es Cristo. ¿Dónde está el vivir en Cristo si no hay una mansedumbre en nosotros? Si no hemos aprendido la lección que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que fuera manso y humilde, que fuéramos sencillos para recibir la palabra implantada en nuestro corazón con sencillez, para que Dios pueda obrar en nuestra vida, para que nos pueda llevar a esa vida de plenitud en los cielos. Bueno, mis amados hermanos, es tiempo de nosotros reflexionar sobre qué estamos haciendo verdaderamente con nuestra vida. ¿Si le estamos dedicando al Señor o solamente le damos el primer lugar a otros seres más que a Dios? Si le estamos dando ese primer lugar a otras personas, al trabajo, a la diversión, a la esposa o al esposo, a los hijos, no estamos haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos, que lo amemos a Él sobre todas las cosas. No lo estamos haciendo. Y es momento de que tú y yo hagamos esa reflexión. No pongamos más tropiezos, más inconvenientes, para dedicarle verdaderamente ese tiempo que Dios se merece. En estos tiempos podemos dedicarlo a la oración, podemos dedicarlo a la adoración y alabanza, y verán cada uno de ustedes el resultado que va a haber en su vida, la transformación y el cambio que van a tener cada uno en sus hogares. Verán que la gloria y el poder de Dios va a descender sobre sus hogares, va a cambiar aquellos corazones duros, aquellos que dicen que no reciben a Cristo, que es mentira, todo eso que dicen, van a ser tocados por la fuente poderosa del Espíritu Santo y los va a transformar, porque así como te ha transformado a ti y a mí, también los va a transformar y los va a tocar a cada uno de ellos. Y también aquellos amados que hoy nos escuchan por primera vez, hay que dejarnos tocar, hay que creerle a la palabra. La palabra nos enseña que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra es la que nosotros debemos atesorar aquí, en lo más profundo de nuestro corazón, y ponerla por obra. Porque ¿qué pasa? Que muchos se conocen la Biblia al derecho y al revés, pero ¿qué pasa? No le están poniendo por obra. Y usted le dicen y le recitan todas las citas bíblicas, pero si al menos colocaran por obra una, pero no, ninguna de esas colocan por obra, son malos testimonios, llamándose cristianos, y eso daña la fe de muchos que quieren venir a los pies de Cristo. Y el Señor quiere que tú y yo nos humillemos delante de su presencia. Para nosotros vivir en Cristo debemos arrodillarnos, así como hizo el apóstol Pablo, que cayó de rodillas después de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente el Señor, como ve esa disposición tuya para el servicio, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar con mi siervo, con mi sierva. Vamos a darle más. Si ya te ha dado mucho, te va a dar muchísimo más. Porque eso que estás viviendo, esas pruebas precisamente es para que tú puedas crecer. Para que el Señor te pueda llevar a lo más alto. Para que tú puedas ser un verdadero instrumento de Dios en las manos del Señor. Un instrumento para la gloria, un instrumento para darle la honra y la alabanza al Señor. Mis hermanos, cuando nosotros andamos en el camino de Cristo, no hay ninguna condenación, como dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios
debe morar en ti y en mí, en nuestro corazón. Déjalo entrar a tu corazón. Él está allí a la puerta, Él está esperando. ¿Para qué? Para que no vayas a condenación, para nosotros no ir a una condenación. No nos dejemos llevar no nos dejemos llevar o no nos dejemos engañar por el mundo. El mundo quiere engañar a los hijos de Dios, los quiere engañar para atraparlos, para llevarlos y desviarlos del camino. Pero tú y yo debemos afirmarnos. Entonces, como debe haber ese sentir, debemos afirmar nuestro corazón en Cristo, debemos afirmarnos en Él, creerle a Él, para que no vayamos a condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación. Por eso el llamado de esta noche es vivir en Cristo, llevar la palabra con denuedo, ser hacedores de la palabra, buscar esa intimidad con Dios, buscar esa llenura del Espíritu Santo con denuedo, para que esos dones, esos galardones sean despertados, esos dones que el Señor les ha regalado a la iglesia. Hay un despertar espiritual cada día más para agradar a Dios, no para agradar al mundo, no para agradar a los hombres, porque cuando agradamos verdaderamente a Dios, vemos la recompensa en nuestra vida, vemos la sanidad, vemos la restauración de los hogares, vemos cómo el Señor usa a su siervo y a su sierva de una manera sobrenatural, de una manera maravillosa. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo hagamos, que nos entreguemos completamente a esa causa. Amados hermanos, mira que el apóstol Pablo en esta palabra dice que para él el vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tuvo una experiencia sobrenatural. En 2 Corintios capítulo 12, verso número 2, él dice que él no sabe, que hacía 14 años, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él estuvo allá en el tercer cielo y vio cosas maravillosas, cosas que al hombre no le es posible explicar. Él, teniendo esa experiencia tan hermosa, tan maravillosa, él deseaba porque se sintió que había estado en un lugar precioso y él quería irse para ese lugar. El apóstol Pablo sabía qué es lo que le espera a aquellos que andan en Cristo. Sabía aquellos que caminan de la mano de Cristo haciendo la voluntad, que aquellos que se convierten verdaderamente a Cristo saben que le espera una vida a plenitud, una corona de vida, una vida de victoria, una vida llena de la plenitud en la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos aprovechar nuestro tiempo, el tiempo que nos queda. Debemos entregarlo a vivir en Cristo, que Él tiene algo preparado, algo maravilloso allá en los cielos. No nos afanemos por tener edificios, abundantes casas. Nuestro afán verdaderamente debe ser por tener una casa allá en los cielos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: voy a preparar una morada allá en los cielos para cada uno de ustedes. El Señor fue a preparar morada para ti y para mí. Y por eso nosotros debemos vivir esa plenitud a Cristo aquí en lo terrenal. Ya dejemos las excusas, dejemos los deseos de este mundo a un lado. Dejemos todo aquello que brinda este mundo, dejémoslo a un lado. Porque para los que viven en Cristo, para los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carnalidad? Los que andan conforme a la carne van a perecer. Los que andan conforme a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, ellos no van. Esas son cosas del mundo y esas cosas pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios, que es llevar su palabra, que es permanecer en Cristo, van a permanecer para siempre.
Y ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Un llamado a una conversión. Aquellos que hoy se están conectando por primera vez, que han llegado a escuchar esta palabra, el Señor quiere de ti que tú comiences a entregarle tu corazón, que Él lo quiere transformar, Él quiere hacer algo contigo. Y aquellos que ya llevan tiempo en el camino verdadero, en el camino de la verdad, dejemos ya de resistirnos a la obra que Dios quiere hacer en ti. Él quiere que tú crezcas más y más, llevarte a un nivel más alto, a ese nivel maravilloso. Entonces, el apóstol Pablo claramente decía que para él todo lo tenía como pérdida por amor a Cristo. Él todo lo tenía como pérdida, sus conocimientos, porque sabemos que él fue instruido por Gamaliel, era fariseo, su dinero, su riqueza, todo lo tenía como pérdida por amor a Cristo, por el camino de Cristo. Así también, mis hermanos, nosotros debemos dejar todo aquello, todo lo que ofrece este mundo, que eso es para perdición, y seguir el camino, seguir ese camino a la meta, esa meta que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, el premio supremo al cual nos ha llamado. Él nos ha llamado a heredar, a una herencia incorruptible, una heredad para siempre. Por eso, mis queridos hermanos, hoy, noche gloriosa, noche de bendición, pidámosle al Dios Todopoderoso que descienda sobre nosotros y toque lo más profundo del corazón para disponernos verdaderamente a su servicio como instrumentos de honra, como instrumentos de oro, como instrumentos de plata que somos, que podemos ser pasados por el fuego y no nos vamos a quemar. Somos instrumentos de oro y de plata. Todos deben decir, somos instrumentos de oro y de plata, no de hojarasca ni de madera que se quema con el fuego. Para cuando seamos probados, podamos decirle, aquí estamos, Señor, aquí estamos firmes, porque hemos afirmado nuestro corazón en el camino del Señor. Hoy estamos firmes porque Dios está obrando. Sea obediente a la palabra. No nos resistamos al llamado del Señor. Busquemos su presencia, busquemos esa intimidad con Él. La gloria, el poder es para Dios. Por eso, queridos hermanos, yo quiero invitarlos a la oración, esta oración de esta noche. Yo quiero invitarlos a ustedes que me acompañen para orar por cada uno. Por cada uno de ustedes vamos a orar. Yo sé, allá en sus lugares de residencia, pero quiero que primero me acompañen en estas peticiones que han pasado por escrito, por Javier Vargas, por Anderson Calero, por Luz Medina, por Marisol Serrano, por Sanidad Javier, por Anderson Leucemia, Luz Medina Sanidad, Mari Serrano Diabetes. Señor amado, mira Javier Vargas, Padre, oramos por esa sanidad, Señor. Tú sabes qué parte tiene afectada. Él vive acá en Villavicencio. Tú lo sabes, Dios, dónde está en este momento. Te pido, soberano Dios, que seas tú hoy ministrando con tu poder. Que la gloria y el poder maravilloso de la fuente de tu Santo Espíritu sea tocándolo y derramando sanidad sobre Javier Vargas, sobre Anderson Calero, que está en Bogotá, Señor. Sanando esa sangre, de esa leucemia de Anderson Calero, de Luz Medina, Señor, que está en Suba, en Bogotá. Esa sanidad, tú sabes qué parte tiene afectada, Señor. Hoy la colocamos en tu presencia, Señor. Oramos por Mari Serrano de diabetes, Dios. Tú restaurarás, Señor, en tu presencia están. Sabemos, Señor, que al Dios que nosotros clamamos es un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas, prodigios. En tu presencia están estas peticiones, Señor. Y todas aquellas peticiones que cada uno tenga allí en su hogar. Aquel que, póngalo en la mente o allá, usted dígale que el Señor está a nuestro lado escuchando. ¿Qué sanidad quiere que se haga? El Señor hoy
va a derramar esa sanidad, va a derramar esa bendición, va a hacer ese milagro, esos prodigios, va a restaurar vida, va a restaurar los hogares. Aquel hijo que se fue de la casa, que anda en los caminos de la perdición. Hay muchos que andan hoy, están en la drogadicción. Oramos para ellos, para que Dios los toque, Dios los toque en este momento. Muchos que andan en el camino de la indigencia, andan por ahí, han sido profesionales, personas reconocidas, pero hoy el enemigo los ha tocado. Andan con espíritus inmundos, pero sabemos que Dios es poderoso, que a través de la distancia Dios está obrando, Dios está sanando, Dios está restaurando, Dios está libertando a aquellos que están cautivos, a aquellos que están en las manos del enemigo. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido, soberano Dios, que reprendas demonios, espíritu de enfermedad, hechicería, brujería. Señor mío, todo aquello que esté afectando a Anderson, Camilo, Medina, allá en Porfía, Señor, libértalos, Dios. Tú eres poderoso para hacer esa obra maravillosa, hacerlo libre. Rompe esas cadenas, mi Rey amado. Tú eres el Todopoderoso. La gloria y el poder es tuyo, Señor. Padre maravilloso, oramos, Señor amado, Padre, por todos aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, Dios. Oramos a aquellos que tienen ese virus, que todavía aquí, Señor amado, en Colombia, Padre Santo, están enfermos en las UCI. Padre, mira Cartagena, la coloco a esa ciudad en tu presencia, las UCI de allá de Cartagena, Señor amado, precioso Dios, para que tú ministres sanidad a través de la fuente poderosa de tu Santo Espíritu, tocando, Señor amado, esas vías aéreas, esas vías respiratorias, Dios, dándole esos medicamentos, Dios, para que sean restauradas esas vidas. Aún los que están en casa, en el departamento de Bolívar, en el departamento del Atlántico, allá, Señor amado, en el Amazonas, Dios, allá en Leticia, en el hospital de Leticia, en esas comunidades indígenas, en la cárcel de Leticia, en la cárcel de Cartagena, allá en Ternera. Padre, oramos por esos presos para que seas tú, Señor, ministrando esa sanidad. Tú que eres todopoderoso, Señor. La gloria, el poder y la majestad solo a ti pertenecen, Dios. Padre, honro y glorifico tu nombre, porque tú eres Dios todopoderoso. Oro por estos hogares, Señor, por cada familia que hoy está congregada allí, escuchando la palabra, unidos en un solo espíritu, Dios. Te pido por ellos, para que tú los toques, Dios, para que tú restaures a esos hogares, para que tú ministres, Padre Santo, en esas vidas, en esos esposos, Señor amado, Padre, que no se quieren convertir al Evangelio, en esas esposas, Señor, porque hay hogares que el esposo sí cree y esposas no, pero la mayoría de las mujeres, vemos que la mayoría son muy creyentes y los esposos son los que están quedados atrás. Pero yo sé que con el poder de Dios, el poder y la fuente poderosa del Espíritu Santo tocará a aquellos varones y todos serán una familia para Cristo, para que todos puedan decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando vamos a esa patria celestial, allá no hay lloro, allá no hay llanto, allá no hay sufrimiento. Y el Señor tiene esa manera peculiar de llamar a cada uno a través de las enfermedades. No te preocupes, que Dios ha hecho ese llamado, pero Dios tiene también la cura. Dios está sanando en este momento. El poder es para nuestro Rey. La gloria solamente pertenece al Señor. Oramos por los países, las ciudades de aquí de Colombia y fuera de Colombia, por otros países. Oramos por nuestros hermanos en la fe que están allá en Venezuela, que están en Ecuador, en Perú, en Chile. Oro por todas esas familias que hoy están buscando la sanidad. Pero déjeme decirle que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo obtenemos esa verdadera sanidad. Esa sanidad que es interna, interior en nuestro corazón. Esa sanidad en tu cuerpo la da nuestro Padre amado.
Que la gloria y el poder sea para Él cada día. Glorifícate, Espíritu Santo, en este momento. Glorifícate aquí en Colombia, Señor. Que el fuego de tu Santo Espíritu descienda sobre la tierra. Que el fuego de tu Santo Espíritu sea tocando cada vida en este momento. Glorifícate, Señor. Haz esa obra maravillosa, esa obra perfecta de sanidad en cada uno, Señor, de nosotros, Señor amado. En esos pequeñitos, Dios, Padre, guárdalos, guarda a nuestros ancianos, Señor amado, te lo rogamos en esta maravillosa noche. Toca, Señor, guarda a los ancianos de tus siervos, de tu pueblo, Señor, que hoy están conectados, Señor, guardándolos, Padre, para que esta enfermedad no los vaya a tocar, Dios. Porque se ha demostrado científicamente que los ancianos son los más, Padre, vulnerables para esta enfermedad, para tocarlos y les hace más daño. Por eso oramos por ellos y los dejamos en las manos del Señor para que el Señor los toque, para que el Señor ministre, para que el Señor haga esa obra renovadora, restauradora, sanadora de las almas, sanando los corazones rotos, aquellos hogares. El Señor ministra, fortaleciendo esos hogares en Cristo. La gloria y el poder es para nuestro Dios. Glorifícate cada día más, Señor. Glorifícate en esta vida. Glorifícate, Señor, en tu iglesia, en el ministerio Iges y en cada ministerio, Señor, que hoy nos escucha, Señor. Glorifícate, Señor amado, en cada, Padre, en cada instrumento tuyo que tú has llamado para ese servicio, para llevar tu palabra. Que la gloria y el poder tuyo sean derramados, Señor. Que tu presencia divina sea en estos hogares en esta noche. Que Dios sea bendiciendo los hogares, sea restaurando esos hogares que hoy nos escuchan. Aquellos que han venido por primera vez a conectarse, yo los quiero invitar para que hagan esta oración, de fe. Dígale: Padre Celestial, hoy te pido que me perdones todos mis pecados, que me perdones todas mis faltas, todas mis fallas. Hoy te pido, Padre amado, que tengas misericordia de mí, que me recibas como tu hijo. Mírame con ojos de misericordia. Y yo te recibo a ti, Señor. Díselo allí al Señor, sin temor, sin pena. Yo te recibo a ti como mi Salvador personal. Y dile, y escribe mi nombre en el libro de la vida. El Señor te ha llamado con ese propósito, porque Él quiere llevarte a esa patria celestial.